¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo, en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Los gobiernos a veces justifican su ineficiencia o su falta de cercanía con el ciudadano porque hay problemas heredados o porque la cancha está embarrialada o porque la finca está encharralada. Al final de cuentas, usted como ciudadano lo que quiere son soluciones inmediatas, no tiene tiempo de esperar o tal vez ha esperado demasiado tiempo. Hace algunos días hicimos un análisis sobre los 100 días del gobierno del señor Solís Rivera, pero con analistas políticos. Hay que conocer también qué piensa la gente desde el riñón, desde lo más profundo de las entrañas del actual gobierno. Y sobre ese tema hemos invitado a 3 panelistas el día de hoy. Ya regresamos. Hace algunos días hicimos un análisis sobre los 100 días con analistas desde una visión muy crítica. Creí prudente también invitar a 3 personeros de gobierno para que también esos que están adentro, están en el vientre del gobierno, también de su perspectiva sobre estos primeros meses, 3 meses y medio, en que el primer gobierno del Partido de Acción Ciudadana ha venido ejerciendo el poder desde el Poder Ejecutivo. Los invitados son doña Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, don Javier Cambronero, diputado y su jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana, y don Víctor Morales, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Con ellos 3 vamos a tener un programa a profundidad, pero antes, salud, para que este país siga por buenos senderos y por todos los televidentes. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Creo que ya es hora de comprarme un carro. ¡Qué bien! Tenemos nuevos préstamos personales con mejores condiciones. Y dígame que bajaron las cuotas. Por supuesto, las bajamos. ¿Y si me alcanza? Claro, ahora le prestamos más. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que deje de fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar. Fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí. Y ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Ningún carnicero dice que su carne es mala. Todos los carniceros dicen que su carne es buena. Las mujeres primero, doña Olga, ¿cómo ha sido este gobierno? Mire, estos 3 meses han sido una experiencia muy concreta, guiada, le voy a decir así, primero en un término general, por una enorme convicción de los compromisos que hemos asumido y además con una
gran pasión por el trabajo que todos los días hacemos, pensando que tenemos un norte claro y eso es lo que nos está guiando. Cada uno de estos, creo que como 90 y resto, 100 días que ya tenemos. Ya llevamos como 110. 110, más o menos. cierto. Y don Javier, ese norte que es a lo que muchos analistas hemos criticado, dice doña Olga que ha estado presente, ¿ha sido así? Bueno, 110 días de gobierno para 4 años es poco menos del 8%, con lo cual es mínimo el tiempo recorrido para hacer un balance o tomar decisiones o conclusiones precipitadas. En ese sentido hay que tomar en consideración que nunca como ahora ha estado fraccionada la Asamblea Legislativa y eso requiere sobre todo una gran vocación, una gran capacidad para propiciar condiciones y generar acuerdos, y en este sentido el enlace entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo permite de alguna manera que este proceso en la Asamblea Legislativa desde mayo a la fecha haya sido satisfactorio, productivo, no tanto tal vez en cantidad, pero sí han habido buenos acuerdos y una gran vocación política para construir acuerdos de todas las fracciones allí representadas. De ellos tres, don Víctor Morales ya tuvo experiencia en otros gobiernos. 100 días pueden ser muy pocos, pero pueden ser demasiados para el ciudadano. No, 100 días es el arranque en realidad. Pues de alguna manera, por la tradición, por el interés de establecerse un periodo para evaluar y para revisar lo que se hace, está bien, pero en realidad 100 días, ¿qué son? Si fuera un partido de fútbol de 90 minutos, son como los primeros 5 minutos. Eso está empezando, ¿verdad? El partido está empezando. Quedan 1.350 días todavía. Y entonces es un partido empezando con un gobierno que le ha dicho al país muy claramente que al menos pretendemos 2 cosas con toda claridad. Número 1, adecentar la gestión pública, ¿verdad? Si en un país cansado de la corrupción, estamos en un compromiso absoluto con el adecentamiento de la gestión pública. Y número 2, queremos reorientar el rumbo del desarrollo nacional para que ese desarrollo, por lo que nos ha llevado los últimos 30 años, que nos ha llevado a un país lleno de desempleo, de pobreza, de desigualdad, lo reorientemos. Y como decía el presidente Solís en algún momento, ese reorientar incluso puede ser en algunos casos volver a caminos que dejamos de lado, ¿verdad? Y que nos volvamos a comprometer con la justicia social, con el desarrollo humano, con la solidaridad. Entonces me parece que estos primeros 110, 100 y pico de días, este arranque, nos ha permitido posicionarnos, ¿verdad? Y plantearle muy claramente al país a través de las acciones, de los hechos que hemos realizado, y a lo largo del programa podemos profundizar en eso, ¿verdad? En las acciones, por dónde es que vamos con toda claridad. Ustedes los tres estuvieron en campaña política abiertamente, no llegaron al gobierno como algunos otros compañeros que no estuvieron en campaña y aparecieron ahí. Entonces ustedes deben tener muy fresco que el tema clave que los lleva a ustedes al Ejecutivo por primera vez, rompiendo el bipartidismo en el Ejecutivo, que ya también el PAC tiene esos 2 méritos, lo había roto en el 2002 en el Legislativo y lo viene a romper en el Ejecutivo en el 2014. Pero ustedes teniendo eso bien claro, ¿no creen que en esa campaña generaron muchas expectativas sobre el cambio y que seguramente en los primeros 100 días el ciudadano quería ver algo diferente? Y yo personalmente prácticamente veo algo muy similar a lo que ha pasado en el arranque con los demás gobiernos. Yo quisiera tal vez comentarle que efectivamente somos conscientes de que una de las grandes responsabilidades que tenemos es esa expectativa de cambio que tiene la ciudadanía, porque efectivamente habíamos visto 3 décadas donde Costa Rica venía caminando con un rumbo pues que nos ha venido dejando muchas deudas para la ciudadanía. O sea, los resultados que ha habido de la gestión pública, sin duda, el ciudadano la resiente. Ahora, yo pienso que en ese sentido nosotros también tenemos no solamente el deber, sino el sueño de asumir una gestión que genere un cambio, pero también tenemos que tener los pies en la tierra, ¿verdad? Y darnos cuenta que 4 años es suficiente para virar de rumbo, pero no será posiblemente suficiente para hacer todos los cambios que nuestro país requiere. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es precisamente hablarle a la ciudadanía, a nuestros jefes, ¿verdad? Porque son ellos nuestros jefes, con la verdad. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo justamente en esos 3 nortes o 3 elementos que nos trazan el norte con mucha claridad?
¿Qué estamos haciendo en materia de ese compromiso que hemos asumido, por ejemplo, de combate a la pobreza y particularmente a la pobreza extrema? ¿Qué podemos hacer para la reactivación económica desde una perspectiva de calidad, sobre todo, y de sostenibilidad para la mayor parte de la gente que tiene derecho a tener un emprendimiento, a tener un empleo pues digno? Y el tercer elemento, y quizás el que más me toca a mí como por la naturaleza del Ministerio de Planificación, lo que es junto al combate a la corrupción también trabajar sistemáticamente en lo que es la eficiencia y la eficacia del sector público. Y ahí tenemos una tarea que ya la hemos comenzado. Ahora, yo pienso que justamente una de las razones de tener este diálogo con la ciudadanía es poder precisamente demostrarles cuál ha sido un camino que hemos tomado. Muchas cosas todavía no se expresan, ¿verdad? Recordemos que yo creo que esto es como la agricultura. O sea, uno pone la semilla, la comienza a chinear, la comienza a cuidar y tiene que esperar sus días pues, para que salgan las matitas y se vean afuera del suelo. Sin embargo, adentro está ocurriendo una gran cantidad de transformaciones. Es que 3 meses y medio, 100 días, 110 días, ahora decía don Javier que es muy poco tiempo, pero don Víctor también hacía referencia a 30 años. Entonces, tal vez para ustedes como políticos son 100 días, para el ciudadano son 30 años y 100 días, y no está dispuesto tal vez a valorar si el gobierno que entra es nuevo o no es nuevo, y las respuestas, los seguimientos, don Javier, van a ser inmediatos, no van a esperar, no tienen tiempo. El ciudadano, ese jefe que usted habla, quiere resultados pronto. Cuando uno se encuentra con un fenómeno que en el 6 de abril más de 1.300.000 costarricenses votan por la propuesta del PAC y votan por Guillermo Solís, efectivamente la expectativa es amplia, profunda, muy grande del deseo de cambio como tal. Y a mí en sobremanera me ha halagado muchísimo ver acciones como la que establece el Ministerio de Trabajo y también el IMAS, cuando en estos meses hay acciones concretas y se nos dice a nosotros que hay un diagnóstico en el cual este país ha venido destinando el 20% del Producto Interno Bruto al combate de la pobreza, hablemos de gasto social o inversión social como tal. Y esto indica a la Contraloría que a pesar de ese inmenso esfuerzo que hacemos todas y todos los costarricenses, no es suficiente. Sigue habiendo más de 1 millón de costarricenses bajo la línea de pobreza. Es más, dice la Contraloría que el 37% de esa ayuda no llega a la gente más pobre de este país. Esto implica que efectivamente las instituciones deben de revisar su metodología de trabajo, ver de qué manera se detecta a la gente que está bajo la línea de pobreza y hacer más efectiva, más eficaz la acción del Estado. Y creo que en poco tiempo se detectan problemas que es como un lastre que tiene el Estado costarricense, pero que de alguna manera también hay una capacidad de respuesta muy rápida, muy concreta para atender esa situación de carácter social y económico. Yo leo políticamente a este gobierno, cuando lo veo en estos meses, don Víctor, y encuentro la misma impericia y la misma dubitación del gobierno anterior en sus primeros días. Encuentro que pasa cosas muy similares, no encuentro una gran diferencia. Ese cambio que tanto se promovió no lo veo yo, por lo menos en el tipo de gestión me parece muy similar. Don Javier hace referencia a 1.350.000 votos. ¿No será una lectura equivocada de gobierno pensar que esos 1.350.000 votos estaban casados completamente con el PAC, o no había un voto ahí de rechazo más bien al candidato opositor finalista con Guillermo Solís? Porque si yo hago una lectura en la primera ronda, el PAC solo logró un 20% de la gente que fue a votar. Luego fue 4 veces el 80%, pero creo que hay una lectura equivocada a veces de pensar, igual le pasó a doña Laura Chinchilla cuando pensaba que ese 47% en la primera ronda le permitía gobernar con cierta soltura y con cierta tranquilidad, y se le complicaron sí, claro, las cosas. Pero yo lo veo así, don Claudio. Ciertamente la ciudadanía ha venido acumulando por muchos años una necesidad de cambio, ¿verdad? Pero ¿el cambio a qué? Bueno, el cambio a una práctica del gobierno fundada en prácticas clientelares, de corrupción, de amiguismo. Ese sentimiento de que los que están en el gobierno, al final de cuentas, no tocan a sus cercanos, al final de cuentas gobiernan para círculos pequeños, para las mayorías necesitadas, pues está el IMAS y están los servicios sociales que puedan acceder. Entonces, lo que está clarísimo, y yo creo que hay un sector muy amplio de la población que lo entiende,
es que aquí no hay varitas mágicas, ¿verdad? Uno quisiera tenerlas, que fuera Mandrake Solís el presidente, ¿verdad? Entonces son varitas mágicas y se resolvieron los problemas. Pero eso no es cierto, eso no ocurre en ninguna parte, eso no ocurre ni en una asociación de desarrollo, ni en una empresa, ni en un grupo cualquiera. Hay procesos, ¿verdad? El proceso de planificación que, por ejemplo, dirige la ministra Olga Marta y que ella podrá explicar, en el que estamos metidos, ¿verdad? Entendiendo la planificación, a mí me ha encantado siempre una definición que oí alguna vez, y es la que precede y preside la acción, ¿verdad? Es decir, es la necesidad de pensar, ¿verdad? De pensar antes de actuar, pero una vez que se ha pensado qué se quiere, después eso dirige la acción. Entonces, ese esfuerzo de planificar las acciones con visión de desarrollo, luces largas, en esos términos que hemos indicado, luces largas para adecentar. Aquí esto huele, ha venido oliendo muy mal, ¿verdad? Entonces, esto hay que limpiar esto, ¿verdad? Y ahí hay un compromiso, cero tolerancia a la corrupción por parte del presidente Solís y su equipo. Y segundo, la visión de desarrollo. Entonces, cuando yo digo que, bueno, estamos en ese trabajo a una mano, pero a otra mano también haciendo cosas. Es decir, nosotros en el ministerio, con el apoyo del presidente Solís y del ministro de Hacienda, ya nos metemos a topar las pensiones, esas pensiones de lujo. Que es una cosita chiquitica, que solo le llega a un grupo, eso no importa. Lo cierto es que eso se podía hacer y no se había hecho. Y ahora lo hicimos. Como símbolo, si usted quiere, como señal de que no tenemos miedo a tomar decisiones que toquen intereses de gente cercana al poder. Bueno, eso es lo que, en esa línea es que vamos, eso en materia de pensiones, pero también en materia de denuncias o también en otra serie de temas, ¿verdad? Lo que quiero, a propósito de cambio, ese tema que la gente dice, bueno, el cambio. Bueno, un gobierno que no tiene miedo a tomar decisiones, cuando las tiene maduras, cuando las tiene fundamentadas, cuando sabe que las cosas están bien planteadas, las tomamos. Y no hay miedo. ¿Que a quién tocamos? Este tema de las pensiones, a mí alguien me decía, mire Víctor, pero es que fulano, yo ni vi la lista, ¿para qué voy a ponerme en eso? A mí no me importa quiénes están ahí. Ahora, a usted le ha tocado ser como un rey mago, ahora de los 3 reyes magos, le ha tocado buenas noticias, le ha tocado aumentar el salario a los empleados públicos, le ha tocado levantar las pensiones no contributivas, y también este otro tema que usted tocaba de las pensiones. Usted ha hecho algunas de las cosas que hoy podría estar el PAC jactándose de las cosas positivas en estos 3 meses y medio. Pero ahora le pregunto a usted, algunas de estas cosas que don Víctor ha hecho tiene que ver mucho con ingresos, con impuestos. Claro. Y he estado oyendo a don Helio Fallas, preocupado porque los impuestos no alcanzan, pero también planteando que hasta dentro de 2 años va a ser posible o van a querer hacer estos cambios. Usted es ministra la gente solo habla de planificación, pero hay otro que dice, y política económica. Mire, aquí me gusta mucho que me haya preguntado eso, porque, y quizás relacionándolo con Hacienda, lo primero que voy a decir es que estamos revertiendo una decisión, a mi juicio, inadecuada en términos de lo que es la gestión del Estado, y es haber separado desde hace 2 décadas o un poquito más la relación estrecha que debe haber entre planificación y presupuesto. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo, y eso lógicamente a mí personalmente en el discurso de la obra presidente, lo que más me gustaba cuando hablaba en su campaña de planificación. Claro. Y justamente una de las cosas que quizá no sea muy ruidoso para las noticias es un trabajo muy sistemático que hemos estado haciendo durante estos 3 meses, equipos técnicos al más alto nivel de planificación y de Hacienda, precisamente para volver a juntar lo que tiene que estar relacionado, que es la propuesta de cuáles las estrategias, los programas y proyectos con el ejercicio presupuestal. Entonces esto, aunque no me lo está preguntando, aprovecho la ocasión para señalarlo. Ahora, en el campo de los recursos, sin duda, heredamos una situación fiscal muy compleja, muy retadora en términos de cómo hacer para desarrollar gestión ante las necesidades reales que existen y ante las expectativas también que tiene la ciudadanía, y una herencia pues, de mucho tiempo, donde incluso recordemos que creo que fue en el 2008, el que era ministro de Hacienda en ese momento, don
Zúñiga, don Guillermo Zúñiga, habló de un superávit que se lo comieron en poquísimos años y nos dejaron una situación muy complicada. Ahora, un acuerdo fiscal concertado a nivel nacional requiere de condiciones técnicas, de condiciones políticas y de condiciones también intersubjetivas entre el conjunto de actores que tenemos en la población. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos señalado? Tenemos para poder plantear una propuesta realmente integral en el ámbito fiscal, necesitamos contar con una base de consenso, por lo menos de disponibilidad de muchos sectores a efectivamente tener una discusión seria y profunda sobre qué hacer en el campo fiscal. Pero para eso creo que hay que trabajar en dos sentidos. Por un lado, encerrar los portillos, y ahí se han dado acciones concretas, son otras de las acciones que se han hecho en estos 3 meses, acciones concretas para cerrar el hueco que está generando la evasión y la elusión fiscal, ¿verdad? Y ahí se han tomado medidas específicas, unas muy directas hacia quienes pueden ser actores en esas prácticas pues inadecuadas e incorrectas para un compromiso ciudadano, y por otro lado también en propiciar que del lado de los consumidores haya una cierta ayuda para que la fiscalidad se corrija, como es por ejemplo la lotería fiscal que pronto se va a ver. Entonces estamos trabajando, no es que no tenemos en la mira la necesidad de una discusión y acuerdos, o sea, que se concrete incluso en el ámbito legislativo en el tema fiscal, pero antes hay que trabajar y demostrar que estamos mejorando la capacidad de recaudación incluso con las normativas que actualmente tenemos, y por otro lado que estamos haciendo un ejercicio presupuestal de la inversión pública que es mucho más coherente, y precisamente ahí cobra sentido una de las tareas específicas que tiene el Ministerio, que es la digamos, articulación, más que la formulación, porque la formulación la hacen todos los sectores, la articulación del Plan Nacional de Desarrollo para poder decir, estos son los programas y los proyectos, estos son los resultados esperados, las metas y los tiempos de cumplimiento. Tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
Hablo con Banca Fácil del Banco Popular. Desde hace rato quiero, no sé, hacer unos arreglitos en mi casa. Con gusto. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. ¿Y cómo están las cuotas? Las bajamos. Súper bien. ¿Y será que me alcanza para todo lo que quiero? Claro, ampliamos el monto de los préstamos. Maravilloso. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. No le puedo preguntar ni a don Víctor ni a doña Olga sobre este tema. Usted sí le puede preguntar, porque es un tema de partido, un tema político. Ellos no se pueden referir a eso, pero usted sí, don Javier. El Partido de Acción Ciudadana ha demostrado una gran impericia política de ventilar todos sus problemas internos, todas sus diferencias de partido, en la Asamblea Legislativa, en la estructura del partido y en el Ejecutivo. ¿Cómo podría yo venderle la idea a la comunidad de que el Partido de Acción Ciudadana tiene buena comunicación con otros actores del sector público y privado cuando no lo tiene ni siquiera a lo interno del partido? Bueno, vamos a ver. Creo que la fracción parlamentaria del PAC expresa en su real dimensión lo que es este partido, un partido extremadamente diverso. Un partido, ¿no? Eso yo diría que en vez de ser un pecado, es una gran fortaleza porque PAC nació de esa manera y se mantiene de esa manera. Sí creo que de alguna manera ha faltado construir los puentes pero no que exhiben permitan. mucho las diferencias. El problema es ser oficialista, porque efectivamente al ser oficialista nos coloca en la palestra y estar en la vitrina en este momento. Porque también es cierto que en este momento las demás fracciones parlamentarias tienen también sus problemas internos, pero son quizás con una conducta más decorosa, más recatada a la hora de expresarse ante los medios de opinión pública. En ese sentido creo que sí falta más humildad, en términos de que seamos capaces de derribar muros y tender puentes, pero aquí tiene que ver mucho sobre todo lo que es personalidad, rasgos, características de la gente que estamos allí y en ese sentido ver de qué manera poder convencer al país que estamos de acuerdo en muchísimas cosas y que realmente son muy pocas las cuales nos separan a nosotros. Y efectivamente lo que es comunicación política, ese vínculo casa presidencial, parlamento, acción de casa presidencial con los demás partidos políticos en la Asamblea, efectivamente que hay debilidad y es importante reconocerlo y creo que hay una gran vocación e intención de corregir ese tipo de detalles. Don Víctor, usted con la experiencia de haber estado en otros poderes ejecutivos, esa percepción ciudadana en relación a las contradicciones que se presentan entre los diferentes actores, ministros, presidentes ejecutivos, el mismo presidente, personalmente pienso que es lo que le ha afectado más al PAC. Es posible que esas cosas que ustedes comentan que vienen haciendo, que no se perciben, porque eso está sobre la base, la gente lo que percibe son otras cosas, lo que más publicita los medios de comunicación, hace que la crítica sea a veces dura y a veces hasta irracional en relación del corto tiempo que lleva el Partido de Acción Ciudadana en el Poder Ejecutivo. Pero también, por otra parte, le cuesta a uno encontrar líneas muy claras, 2 o 3 líneas, aparte del tema que usted tocaba antes de corrupción, en donde uno pueda decir, bueno, aquí viene el cambio del PAC sobre esta línea. No, sigamos hablando de cambio. Como comentario previo, a mí me parece que al cambio estamos llamados todos y todas en Costa Rica. O sea, el tema del cambio no es un tema que solo le toca al gobierno, incluso a los medios de comunicación. Y cuando hay un morbo, entonces es más importante lo que dijo fulano y sutano en relación con un conflicto particular que una política pública que se está anunciando, que se está presentando. O sea, yo creo que aquí el cambio es una tarea de todos, ¿verdad? Es decir, el cambio no solo es una tarea del gobierno. Y cuando hablamos de cambio, yo quiero poner en la mesa, don Claudio, el tema de la estrategia de empleo y producción, que hace pocos días el presidente de la República, junto con el ministro Wilmer Ramos y yo presentamos. Y una tarea detrás de eso, pues una labor de otras instituciones y de sectores y de grupos que participamos en esto. ¿Por qué lo planteo como un cambio? Bueno, porque estamos hablando del tema ético, del tema del asentamiento de la gestión pública, y estamos hablando de reorientar el rumbo del desarrollo nacional. Y cuando hablamos de reorientar el rumbo del desarrollo nacional, un tema centralísimo es poner el trabajo y el empleo como objetivos claros de la política económica de Costa Rica. O sea, el empleo no puede ser un objetivo secundario, subsidiario, adjetivo, sino que tenemos que proponernos, como lo plantea la estrategia y lo expuso muy claramente el señor presidente de la República
el jueves 14 de agosto, que es el empleo, un objetivo de la política económica, que esto tiene que llevarnos a que, por ejemplo, en el programa macroeconómico del Banco Central de 2015, el empleo se instale ahí, se ubique como una variable macroeconómica, ¿verdad? De manera que la lectura que hagamos de las variables macroeconómicas no sean solo en función de inflación y de intereses, sino también en función del empleo, ¿verdad? Entonces, pero los grupos, usted decía que muchos grupos participaron en esa decisión, y después de que ustedes anunciaron eso, fueron más bien los grupos privados los voy a referirme a eso, por falta de espacio, y le concluyo con esto. Y también ha habido mucha crítica porque la cantidad de 4 años que ustedes plantean producir empleos, la cantidad de empleos es menor a la administración Arias y a la administración Chinchilla. No. Empecemos por este último porque ahí no puede caber espacio para la confusión. Simplemente se ha querido jugar comparando lo que no es comparable. Es decir, la encuesta nacional de hogares, que es la metodología, digamos, de medición del mercado de trabajo que estamos usando, ¿verdad? Esa es por la que, por ejemplo, nos dice que la tasa de desempleo abierto en estos momentos en el país es del 8.5. Hay otro instrumento que es la encuesta continua de empleos. Bueno, la encuesta nacional es anual, la encuesta continua es trimestral, ¿verdad? Entonces, la encuesta continua, por ejemplo, dice que la tasa de desempleo es del 10.5, pero la encuesta continua trimestral te mide una serie de estacionalidades que, por ejemplo, te hace que hayan picos de generación de empleo. Entonces, nosotros decidimos usar el instrumento que nos parecía más sólido, que es la encuesta nacional de hogares, y es con esa con la que vamos a trabajar. Los números que hace la administración anterior para cerrar sus cuentas en materia de empleo es la encuesta continua, ¿verdad? Si fuera con la encuesta de hogares, en realidad los números estaríamos cerrando los de la administración anterior, ahora más o menos en un mes que están los resultados de la última encuesta de hogares, andarían como por 160,000, ¿verdad? La verdad es que se utiliza la encuesta continua y los números son otros, pero yo no quiero instalarme ahí. Donde quiero instalarme es en que hay una definición de política pública que establece que el empleo es un eje central de la acción de este gobierno, y hay un acuerdo incluso del Consejo de Gobierno planteándolo así. Es un tema que asume el Consejo Económico del gobierno y es un tema que como gobierno empujamos. Bueno, en la dinámica que decidimos tomar, digamos que no hubo un proceso suficientemente amplio porque de alguna manera sí lo habíamos definido con los sectores laborales y empresariales, sino que era una primera etapa y de inmediato pasábamos a la construcción de las políticas, de los programas y de la revisión de lo que hubiera que revisar. Y así incluso hemos llegado a un acuerdo con la Unión de Cámaras en días anteriores, una reunión propiciada por el señor presidente. Nos hemos puesto de acuerdo que vamos a hacerle una revisión a la estrategia desde la perspectiva del desarrollo productivo, ¿verdad? Y la OIT, que nos ha estado apoyando en esto, va a invitar a un experto de Ginebra, que es de confianza de todas las partes, y vamos a trabajar eso, ¿verdad? Y vamos a corregir las cosas que hayan que corregir. Aquí nada está escrito en piedra. Y eso la UCAEP se ha vuelto muy crítico de ustedes, ¿verdad? Bueno, digamos que hay un proceso, yo creo que como todo arranque, es la primera vez que este partido está en el gobierno, ¿verdad? Hay un proceso. Creo yo que hay un proceso de construcción de relaciones, ¿verdad? Pero les pregunto a los tres, ¿será bueno estar justificando que lo que está pasando es porque es la primera vez? ¿No es más bien eso como evidenciar debilidades ante la opinión no son pública? justificaciones, estoy explicando que hay un fenómeno. Puede ser que hay un proceso de construcción de relaciones, pero de esto salimos rápido. Usted me está poniendo el ejemplo de la Estrategia Nacional de Empleo, que pueden haber habido algunas aprensiones iniciales de un sector. Bueno, nos sentamos con el sector, nos ponemos de acuerdo y avanzamos y echamos a caminar. O sea, aquí no estamos en actitudes cerradas de decir que no nos movemos de donde estamos. Lo que tenemos, y es algo que a mí me parece fundamental dejar clara, porque yo escucho a muchos analistas con la historia de un gobierno sin rumbo, ¿verdad? Yo creo que esa valoración es incorrecta. Yo creo que este gobierno... Pero tal vez es por la falta de 3 lineamientos. Es que al ciudadano se le puede vender 500 líneas, usted le puede vender 3 líneas. 3 líneas que las tenemos muy claras. ¿Cuáles son? Yo ya se las decía a Víctor y la podemos repetir. Una de ellas es la reactivación económica generando empleo de calidad. Esa es una. La otra es el combate a la pobreza y particularmente a la pobreza extrema, lo cual
se relaciona muchísimo con el eje Pero que ese no acabo debe de ser un señalar eje anterior. transversal en todo la Por pobreza. supuesto, son ejes transversales para el gobierno. Y el tercero es el combate a la corrupción y la búsqueda de un Estado eficiente y efectivo, ¿verdad? Ahora, yo quería colgarme un poquito de la pregunta que usted le señalaba a Víctor. Yo creo que hay cosas que por primera vez se dan que es importante que las demos a conocer. Hace unos días, creo que fue el miércoles de la semana pasada, tuvimos un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de este país y los presidentes y presidentas ejecutivas. Ustedes saben que, no sé, cerca de 50 y resto de gobiernos locales están encabezados por personas que no son del PAC. Sin embargo, he de decir, y ahí pueden estar las notas de prensa o incluso los testimonios que nos dijeron que por primera vez encontraban una relación de respeto, de diálogo y de reivindicación del papel que tiene una autoridad local. ¿Está quemando usted ante sus partidos a esos? No, no sé, ahí estuvieron. Y estuvo gente tan connotada como le puedo decir que el alcalde de Heredia, que creo que no va a decir otra cosa distinta a la que dijo en esa sesión, ¿verdad? O la vicealcaldesa de Alajuela. Entonces, creo que eso es una cosa importante y que por primera vez, por lo menos los actores que ahí están, yo sí por primera vez estoy en esa reunión, que no es la primera vez que trabajo con gobiernos locales, pero sí ellos señalan que se les abrió una línea de respeto y sobre todo de reivindicación del papel del gobierno local en el desarrollo de este país. ¿Y por qué? Porque estamos propiciando un programa donde hay toda una propuesta de trabajo a nivel territorial que arranca desde lo local, los territorios, las regiones, con una articulación desde las iniciativas que vengan de la base de la sociedad a partir precisamente de estos tres grandes ejes que los hemos reiterado en cuanta reunión podemos y planteárselos con toda libertad y franqueza y como le decía yo, convicción a nuestros interlocutores. Ahora, Víctor, no estás de acuerdo, sí, claro, don Víctor y doña Marta. Javier, perdón. Yo no concibo, creo que es en demasía el nerviosismo que expresa en este caso la UCAEP, en virtud de que don Víctor ha sido muy claro, el señor presidente, de que se lanza al país esta Estrategia Nacional de Empleo y Producción. Hay otro escenario natural que marca la misma ley y está en el Código de Trabajo, en virtud que la semana pasada cumplíamos 71 años de la promulgación del Código de Trabajo, bajo la reforma social de los años 40, y ese Consejo Superior de Trabajo. Allí hay participación de los tres grandes actores en lo que tiene que ver con producción y generación de riqueza para este país, sector productivo, sector laboral y sector gobierno, y se van a sentar precisamente para definir política en cuanto a eso. Por eso es muy conveniente, necesario, no hacer la mezcla entre generación de política de empleo y lo que tiene que ver con una estrategia nacional de empleo y productividad. Y referido a este nerviosismo exacerbado por la UCAEP, hay una gran estabilidad, 3-4 meses del PAC, y aquí no ha pasado nada en términos de descalabro económico, ni muchísimo menos, en virtud de que hay metas para el programa macroeconómico que hace el país por el Banco Central. Este programa macroeconómico fue revisado el 31 de julio por las autoridades ya de esta administración y se establece que efectivamente el déficit como tal llegaría entre el 5,1 y 5,2%, que no es muy diferente a lo que hemos tenido en el pasado, que la inflación va a estar en un 3,8%, que el crecimiento de la producción 4,5%. Realmente son variables macroeconómicas que como tal se mantienen. En el transcurso del tiempo no hay gran variabilidad como tal. Y también reservas internacionales en este momento cercanas a $260 millones. De manera que entonces yo creo que esto sea sobredimensionado, se mete muchísimo miedo, cuando más bien hay señales claras de este gobierno que tiene tomada la rienda muy bien y que lo que queremos es la oportunidad y casi que una tregua política que permita determinar que si hay capacidad para la gestión política para un partido que nació para gobernar. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica.
Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Obtenga las 24 horas del día asesoría para su pequeña y mediana empresa. Ingrese a la plataforma virtual www.costarricapymes.tv y obtenga asesoría de forma fácil y gratuita en temas como emprendedurismo, financiamiento y gestión empresarial. Recuerde, www.costarricapymes.tv. INA, una institución al servicio de las pymes. Yo sé que a la gente no le gusta que le digan que es fumar, yo sé que no les gusta porque eso me pasaba a mí. Ahora que yo salí del tabaquismo, era lo peor tontera que yo estaba pensando. Me acostaba, me fumaba un cigarro, a la hora me volvía a despertar, fumaba otro cigarro, a la hora me volvía a despertar, no podía dormir. O sea, me estaba matando. Y gracias a Dios, pues me arrimé a un programa que estaba haciendo la Caja del Seguro. Vi a una doctora que estaba ahí, y ahora yo le duro 2 horas haciendo hula hula. Se puede dejar de fumar, es fuerza de voluntad y sacrificio y se deja de fumar. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Siento que el tema ese de esos números macroeconómicos. En estos días tuve la oportunidad de estar en un foro de economía en el Crédito de la Nación y había un representante muy importante, un economista del BID, no recuerdo el nombre, pero es el principal, el encargado de temas de reforma fiscal para el BID. Y él hacía un análisis interesante sobre la recaudación de impuestos en Costa Rica. Y su referencia era que casi un 12% de lo que se recauda en impuestos es para el tema social, ¿verdad? La caja y otros, pero que para el tema de las finanzas del Estado, creo que era el 3.5, si no me equivoco, solo es de renta y era uno de los más pequeños. Estábamos en el tema de los impuestos sociales, estábamos sobre Europa, pero en el tema de renta estábamos inferior a países centroamericanos. ¿Qué se han planteado ustedes alrededor de eso? Mire, eso lo hemos planteado desde hace mucho tiempo. O sea, que además de los problemas que hace un rato le señalaba, que están asociados, digamos, con la responsabilidad que los sectores tienen o dejan de tener con el desarrollo nacional, creo que desde hace mucho tiempo, y no solamente nosotros, sino muchos sectores lo han planteado, la estructura regresiva que tiene o sea, el esquema fiscal de Costa Rica, donde efectivamente la carga cae fundamentalmente sobre los asalariados que están en planilla, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que en el debate nacional, conste que no es mi campo fundamental, ese es el campo de don Helio Fallas, pero temas como la discusión sobre la renta global, etcétera, han estado planteados precisamente para que haya una responsabilidad. Yo el otro día, que participaba en una actividad en Punta Arenas, creo que fue hace como semana y media más o menos. Comentaba con una persona que está desarrollando ahí un proyecto grande de servicios, de comercial. Decía, bueno, yo creo que cada parte tiene que tener su responsabilidad clara. Por un lado, pienso que la responsabilidad de quien genera empleo es cumplir con la legislación laboral y cumplir con la responsabilidad tributaria. Y por parte del gobierno, pues, el uso eficiente justamente de los recursos sobre una base de prioridades claras.
Entonces yo pienso que en este tema fiscal, por eso le decía hace un rato, que efectivamente tenemos que entrar, y yo no digo a un diálogo, sino a un acuerdo nacional, porque me parece que es mucho más que el diálogo, un acuerdo nacional que precisamente ubique a las partes en sus ámbitos específicos de responsabilidades. O sea, creo que hacemos mal cuando hay un gasto mal hecho por parte del Estado, ya sea por ineficiencia o por corrupción, pero también hay una acción, a mi juicio, equivocada cuando se pretende soslayar las responsabilidades laborales o las responsabilidades fiscales. Entonces, para que todos podamos realmente tener un país mejor, creo que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y esto es una cuestión biunívoca, o sea, no solamente de una de las partes. Y yo creo que si logramos eso como nación, estaríamos avanzando significativamente en lo que hemos dejado de hacer en los últimos años. Voy a otro tema. Víctor, perdona que insista sobre, en el caso tuyo, porque por la experiencia en el Ejecutivo. Alguna gente ha hablado sobre la preocupación del veto presidencial que genera inseguridad jurídica para el país en el caso de la calle 13. Yo he dicho en el programa, la semana pasada se lo planteaba a 2 abogados constituyentes, de que pudiéramos estar ante un gobierno que termine castigado o regañado 2 veces por la Sala Cuarta por haber violado 2 veces la Constitución, en el nombramiento de un obispo como ministro y en este tema de intentar levantar un veto en la calle 13. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, en relación con el tema del levantamiento de vetos, particularmente me he interesado en el asunto a partir del tema de la reforma procesal laboral. La información que hemos recibido de parte de destacados juristas es que a partir de dictámenes de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y de resoluciones de la misma Sala Constitucional, la posibilidad de levantar un veto es viable, es jurídicamente posible. Ahora, en todo caso, bueno, el tema está en la sala y veremos qué ocurre. Lo cierto es que esas decisiones se toman al amparo de criterios legales. Le pregunto porque en el caso del veto de la calle 13 pudiera ser la tabla de salvación para su caso. Cuando digan que no es permitido hacer ese veto y entonces en el veto de la reforma procesal que está pidiendo el Frente Amplio y algunos sectores sindicales no se ha levantado. Pudiera ser que eso sea una tabla de salvación, o bien que les digan que no se puede levantar vetos. Bueno, pero lo cierto es que con la reforma procesal laboral estamos comprometidos con ese tema, ¿verdad? Ese es un tema que en lo personal lo conozco desde el año 2000 cuando yo soy muy mal pensado, pensé que habían hecho el toquecito no, en la calle 13, no, que es pequeñito, no es ese, para que en la misma Sala Cuarta les diga se puede o no se puede. No, perdón. Piensa mal y pegarás, decía mi abuela. No siempre. No siempre. En el ánimo del señor presidente no está ese enfoque. El tema de la calle de los artesanos son otras motivaciones de carácter de compromiso del presidente con ese tema, en fin, y de consideración de que se trata de un asunto válido. No es un globillo de prueba, no es eso. El tema de la reforma procesal laboral es un tema que nosotros estamos interesados en impulsar, ¿verdad? Personalmente yo he estado con ese tema desde el año 2000 cuando empezamos con eso y después lo he estado en otros momentos de la vida por razones profesionales. Y nos parece que ese es un tema que va a contribuir muchísimo a modernizar nuestro sistema de relaciones laborales y nuestra justicia laboral, y en este tema estamos. Somos conscientes de que hay un proceso de negociación y habrá que ajustar cosas, ¿verdad? Y habrá que buscar un punto, ¿verdad? Un punto en el que podamos avanzar. Pero en esa línea estamos. Pero bueno, ese es otro caso que yo lo apunto en esta visión, don Claudio, de cambio. Estamos comprometidos con un proyecto de modernización de las relaciones laborales de Costa Rica, de la legislación laboral. Ciertamente, nuestro Código de Trabajo es un venerable anciano, ¿verdad? Acaba de cumplir 71 años. Y bueno, gracias a Dios nos ha venido funcionando, ¿verdad? Se les han hecho algunas reformas interesantes en los últimos años.
y ha venido permitiendo sostener un sistema de relaciones laborales. Bueno, pero hay que meterle un empujoncito importante y eso lo constituye sin ninguna duda la reforma procesal laboral, atendiendo consideraciones que están puestas en la mesa. Hay que hacerlo y hay que echarlas para adelante. Pero con esa actitud positiva que tenemos en el gobierno de que hay cosas que hay que hacer. Bueno, hay que negociar, hay que hablar, hay que sentarse en la mesa, pero hay cosas que la realidad demandan que se hagan y sin cálculos, ¿verdad? Sin ponernos a ver entonces cómo nos afecta o no nos afecta. No, hay cosas que hay que hacer. Esto es lo que hay que decirle a la gente, ¿verdad? Hay cosas que hay que empujar y las hacemos. Usted mencionó hace un ratito cuando hizo referencia a cosas que hemos estado haciendo en el gobierno, el anuncio de la semana pasada sobre las 15.000 nuevas pensiones de régimen no contributivo. Bueno, esas son decisiones porque son recursos frescos de asignaciones familiares y en la lógica de lo que Olga Marta estaba planteando. mucho ese tema en esos días. Claro, Olga Marta estaba planteando. Pero eso es una política incremental que se viene haciendo desde gobiernos pasados. Me parece que es oportuno también. Pero lo digo en esta línea. Hay un objetivo, reducir pobreza. Bueno, entonces, esta es una acción, pudimos perfectamente haber dicho que los casi 30.000 millones de incremento en el presupuesto de asignaciones familiares del año 2015 los invirtiéramos en otra cosa, en bonos de vivienda, ¿verdad? O en otro tema. Bueno, la decisión es, las pensiones del régimen no contributivo para esa población adulta mayor que está en condición de pobreza y pobreza extrema, resulta fundamental. Bueno, los ponemos ahí, se pueden haber puesto en otra cosa y además acompañado de todas las medidas que Carlos Alvarado como ministro de Desarrollo Social ha venido planteando, nos ayuden a avanzar en esa lógica. ¿Qué quiero decir? Bueno, que ese es un gobierno que tiene una visión clara de para dónde va, tiene un proyecto, tiene unos objetivos estratégicos clarísimos, como nos acaba de plantear la ministra de Planificación, y empezamos a hacer acopio de decisiones y de acciones que apuntalan eso. Bueno, eso, más claridad en el escenario yo no puedo ver. Es que cuando le preguntaba sobre el tema de la seguridad jurídica para el país, no, en el tema del veto, es porque en gobiernos anteriores se ha estado jugando mucho con la seguridad jurídica de este país y a nivel internacional para la inversión eso afecta. Por ejemplo, en el tema le pregunto a Javier, en el tema de APM terminales, en algún momento el presidente de la República dice que por seguridad jurídica eso continúa. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, inmediatamente sale en una conferencia de prensa con los sindicatos que se oponían a que APM terminara. Entonces, hay contradicciones en el mismo gobierno. Bueno, hay que tomar en consideración que en el caso de APM Terminals, para lo que es la zona caribeña del país, está otorgado el contrato como tal, pero previo a lo que es los estudios de impacto ambiental que está pendiente en este momento. Vamos a ver qué ocurre con ese capítulo de esta historia con respecto a lo que es APM Terminals y también la posibilidad de abrir una negociación sobre la cláusula 9 que establecería la posibilidad de que haya mayor participación de lo que es la estiva, propiamente lo que son contenedores de carga en ese caso. Creo que esa negociación no está cerrada, hay voluntad expresa por parte de la compañía holandesa y en aras del clima laboral. Que ha tenido una paciencia salomónica. Claro, en aras del clima laboral que requerimos en el país para que llegue inversión sana y fuerte y condiciones de empleo decente y de calidad, creo que esa negociación está abierta y como tal estaremos a la expectativa en las próximas semanas. Víctor hablaba antes de planificación, que es el tema suyo. Y cuando Víctor habló de planificación, yo me acordé de Rodrigo Facio. Rodrigo Facio decía que la planificación es obligatoria para el sector público y orientadora para el sector privado. Como son temas que a mí me gustan, me puse a analizar el decreto que recientemente sacaron sobre los sectores, al cual le encuentro bastantes defectos. De paso se lo digo y ahí voy a escribir algo al respecto. Pero me llamó la atención que se crearon los sectores. Algunos sectores que son transversales, como seguridad, que no debería ser sector, o el mismo Hacienda, se crean como sectores. Pero aparte de eso, en el tema sectorial, no hay un solo sector en que ustedes hayan incluido a ninguna institución privada. Así es. Y los sectores no son exclusivamente públicos. El gobierno es para lo público y para lo privado. Mire, siento que hay una falencia. El decreto que se firmó incluso tiene el título claro. Es la organización del gobierno, o sea, de las instituciones públicas. Y en ese sentido, precisamente por eso, no aparece lo que usted señala.
Eso no quiere decir que no haya un diálogo abierto con los actores sociales, pero cualquiera que esto sea. Esos consejos son de gobierno. No hay participación privada. No, efectivamente, porque eso es la organización del gobierno. Pero lo mismo que pasó con la UCAEP, que se queja de que no hubo No, espacio señor, en porque la estamos hablando que es la organización del trabajo. gobierno que la constituye 326 instituciones públicas. Y eso es lo que organiza ese decreto. Ahora, cuando usted divide en sectores, yo eso lo he comentado mucho con mis colegas ministros y ministras, siempre hay criterios de fondo, pero también la realidad es una continuidad y entonces no hay objetos de trabajo que sean exclusivamente de un sector u otro. Hay mucha traslape, sobre todo incluso cuando pensamos en que la acción pública tiene que tener una integralidad. Estoy hablando de temas como el ordenamiento territorial, por ejemplo. Organizaciones políticas más que en el caso del decreto, por lo menos así lo concebimos quienes lo formulamos, estamos hablando de la organización del gobierno, insisto en ese sentido. Le digo porque se crea un ministerio de turismo y ustedes le quitan, le bajan el perfil al momento de resulta que esto lo he aprendido de los colegas que saben de leyes. Para ser rector, para que un ministro o una ministra pueda ser rector, tiene que haber un imperio de ley, es decir, y esto se lo da la condición de estar, digamos, representando un ministerio. En el caso de un ministerio sin cartera existe una limitación en ese sentido. Eso fue una consulta pues que se hizo a administradores públicos que tienen experiencia en el tema y abogados que tienen experiencia en el tema. Yo asumo que hay una, digamos, en ese sentido una consulta pues a gente que tiene conocimiento sobre el tema. Posiblemente podría ser una discusión que hagamos después. Ahora sí le decía que es la organización del gobierno. Ahora, los sectores al final de cuentas se articulan a partir de criterios. Es una decisión tomar algunos criterios y quizá lo más importante es precisamente combatir una realidad institucional, es la fragmentación, la atomización, la falta de articulación incluso en acciones y programas específicos. Entonces, estos sectores lo que buscan es justamente lograr relaciones más intensas entre grupos más grandes de instituciones. Ahora, hay una parte importante que quizá usted no mencionó, pero que también está en ese decreto, y es el mandato del trabajo territorial, ¿verdad? La necesidad de que los sectores, o sea, superemos esa visión, sobre todo sectorial, de la gestión pública y la pensemos en términos del territorio, que es donde realmente está la gente en su cotidianeidad, el ciudadano en su barrio, el empresario en su entorno económico más inmediato, y ahí hay una directriz precisa y se han establecido al menos 3 ámbitos que nos permitan esa gestión multinivel. Voy a invitarla a hablar del programa de eso, porque ese tema me interesa mucho. Entonces, ahí sí puedo tener un poquito más de ¿cómo se llama?, de fondo en la discusión más que en el otro tema, pero sí me hice asesorar precisamente para poder pues darle contenido a esa propuesta. Muchas gracias, doña Olga, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a Víctor. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado durante esta hora. Recuerde que mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde se repite el programa. El miércoles ya lo puede ver en YouTube. Y espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en 8 días. Nosotros nos quedamos cenando aquí en Vino Mundo. Un abrazo a la distancia.